El Partido Encuentro Social, el PES, se define como el partido de la familia, aunque en los 4 años que mantuvo su registro a nivel nacional, fue más bien un partido a favor del mejor postor. Defendiendo siempre una agenda conservadora, salió prácticamente con todos, incluido con Morena, pero no logró los votos necesarios y perdió su registro, que ahora busca recuperar por 2 vías. Veamos cuáles en el siguiente contexto. El Partido Encuentro Social busca mantenerse como partido político nacional por doble vía. Por un lado, con una sentencia favorable en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde impugnaron su pérdida de registro. Por el otro, Berlín Rodríguez Soria, ex representante del PES ante el INE, solicitó el registro del Partido Encuentro Solidario. Encuentro Social fue fundado en 2003 por Víctor Hugo Flores, actual delegado del gobierno federal en Morelos. 3 años después nació como partido político local en Baja California. Integrado principalmente por cristianos protestantes, ha defendido posturas conservadoras y contra los derechos de las minorías sexuales. Por ejemplo, impulsó la objeción de conciencia para que personal de salud pueda negarse a practicar procedimientos que vayan en contra de sus principios éticos y religiosos. Votó en contra de legalizar el matrimonio igualitario y presentó una iniciativa para reconocer el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. Encuentro Social se integró en diciembre de 2017 a la alianza Juntos Haremos y dijo que nunca pactaría con la organización que se define como el Partido de la Familia. Para algunos analistas, la alianza le permitió a López Obrador alcanzar el voto conservador del norte y centro del país, que tradicionalmente había desconfiado de las posturas de Morena. No fue la primera alianza del PES. Antes lo hizo con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. El PES perdió el registro que obtuvo en 2014 como partido político nacional al no alcanzar el 3% de votación en julio pasado, aunque sí tuvo los votos necesarios para ocupar 56 curules en la Cámara de Diputados, lo que representa el 11.2% del total, y 8 senadores, que suman el 6.25% del total. Según Reforma, basado en estas cifras, el magistrado Felipe de la Mata elaboró un proyecto de sentencia proponiendo que el PES mantenga su registro. Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Encuentro Social argumentó que hubo un conteo equivocado de al menos 300,000 votos que fueron marcados a favor de PES Morena y fueron atribuidos solo a Morena. Punto y contrapunto. Noche de martes, y en esta ocasión están Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, gracias. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Buenas Martín? noches. Bien. Y Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, y él levantó la mano primero para defender al Partido Encuentro Social. A ver, vamos a hablar de este partido. En campaña muchos levantamos la voz preocupados por esta alianza entre Morena y los temas de libertades. En efecto, una pequeña acotación: en Ciudad de México el PES votó a favor de matrimonio igualitario, a nivel federal ha estado en contra. En esta mesa y también en la de Sin Filtro han estado colegas del PES, tanto Paola Becerra como Eder López, los dos bastante liberales. Para mi sorpresa, siendo de este partido, y también para mi sorpresa, pues la verdad es que yo no siento que el PES haya hasta ahorita influido muchísimo en la agenda a nivel federal. Sin embargo, hay quienes dicen que sí. Aquí en Palacio Nacional con grupos evangélicos que incluso están buscando tener radiodifusoras y canal de televisión y demás. ¿Cómo estás viendo todo el tema, querido Alejandro? ¿Debe o no el PES morir? ¿Debe o no intervenir el gobierno de México para que pueda mantener su registro en el Poder Judicial? Y digo, es lo que están acusando algunos de los críticos del presidente López Obrador. Bueno, si debe conservar o no el registro no tiene nada que ver con sus posiciones ideológicas, sino con que se haya cumplido o no con la ley. Y en este caso la ley es muy clara. Si un partido no rebasa el umbral del 3% de los votos para cualquier elección, ahí está la Ley General de Partidos Políticos, el partido no puede conservar su registro. Y pues lo que estamos viendo en el tribunal pues es un malabar, es una figura que se sacaron debajo de la manga, esto de la representación calificada, una cosa bastante exótica que pues nunca habíamos escuchado, medio cantinflesca, y que pues efectivamente sería una muy mal precedente que se hiciera una ley a la medida de las necesidades de los partidos. Yo me acuerdo de una ocasión en el fútbol, a veces las analogías con el fútbol son chocantes, salvo cuando son pertinentes, que el Tigres llegó a liguilla, o sea, pasó a los cuartos de final y a la vez tuvo que descender porque el porcentaje no le daba. Es decir, aquí en el caso del PES tenemos una representación muy nutrida en la Cámara, en los congresos, producto de su alianza con la Primera Fuerza y con una sobrerepresentación que tuvieron en las negociaciones en la formación de esta coalición, pero eso no quiere decir que hayan obtenido más del 3% de los votos, y la ley es muy clara. Ahora bien, yo creo que la segunda alternativa que están explorando están en todo su derecho, esto del Partido Encuentro Solidario.
de solicitar el registro y seguramente van a obtener las firmas porque hay que reconocer que tienen una base social importante y yo soy de la idea de que haya tantos partidos como necesidades de representación tenga la sociedad mexicana. Como que bajes, ¿no? Por cierto, algunas figuras de Morena, como Zoe Robledo, actual subsecretario en Gobernación, ganó una diputación bajo la bandera del Partido Encuentro Social, igual que Nestora Salgado en el Senado, que también en lugar de ser Morena, más bien del Partido Encuentro Social. ¿Tú cómo lo ves, Ana Villagrán? Hay quien dice que López Obrador le pidió que incluso al actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que le presionaran la mano a Yanino Talora para que se bajara del tribunal y que entonces pudieran poner a alguien que beneficiara al PES. Digo, muchas, por supuesto, conjeturas en torno a eso, pero está en la discusión pública. ¿Cómo lo ves? Sí, pues creo que cuando el río suena es porque agua lleva. Me parece detestable y nuevamente muy grave que el presidente esté intentando influir sobre un poder que debería ser autónomo. De manera categórica, yo digo, a mí el PES me desagrada mucho, pero más allá que por su intención de violar la ley, porque su presidente, Hugo Eric Flores, me parece una de las personas que más ha externado de manera pública posiciones homófobas muy graves, o sea, que no contribuyen para nada en la democracia. O sea, si un partido político tiene esta clase de posturas respecto a los derechos humanos de otro individuo, ¿cómo vamos a permitir que... Como el PAN. Que siga... No es lo mismo. Puede ser? No es lo mismo. Pero seguramente las bases del PES tienen gente muy buena. Yo conozco a una concejala de la alcaldía de Álvaro Obregón a quien le mando un beso a Luz. El concejal de Cuauhtémoc también, el chino, es un topo que ha salvado miles de vidas en todo el mundo. Yo creo que sus bases ideológicas, pero de la gente que conforma el PES es buena. Pero no podemos permitir, en el 2015 el Tribunal Electoral ya violó la ley para beneficiar al PT y darle vida. Y nuevamente, un aliado de Morena. Y nuevamente pretenden en el 2019 violar la ley para que Morena siga conservando un partido, pues un partido satélite. Eso que nos dice, Morena es exactamente lo mismo que el PRI. Están utilizando a los partidos chiquitos para beneficiarse. Porque en Morena eran tantos que muchos de sus candidatos utilizaron justamente transferencia ilegal de candidaturas para poder llenar. Yo sé amigos del PT que perdieron oportunidad para quedar bien con el líder de Morena y que esto siguiera. Es muy grave. Martín Blanco levantó la mano, que también estoy seguro que Estefanía ya quiere hablar, pero vas, Martín. No, a ver, nada más para seguir con la línea de argumentación de Ana. A ver, la regla constitucional efectivamente es muy clara. Si no obtienes de la votación válida emitida el 3%, debes perder el registro. Lo que está haciendo el magistrado es un verdadero despropósito interpretativo, que sacándose la manga números. Y yo creo que es muy grave que quieras darle representación política a un partido que no obtuvo la representación política. Pero que hay algo más grave, que es lo que decía Ana. La historia del Tribunal Electoral en los últimos años ha estado llena de errores, de cuestiones sospechosas, que yo creo que está desmoronando mucho de la legitimidad y se nos olvida que es la última instancia en materia electoral y es el guardián de la Constitución ahí en materia electoral y nada más y nada menos reparte cómo se distribuye el poder en México. Hay un artículo muy bueno de Tito Garza Onofre que dice es que ya ni siquiera es tribunal ni electoral ni judicial, porque no resuelve conforme a derecho y se pasa como gestor de intereses políticos. Y tenemos casos como el del Bronco, como el del fideicomiso de Morena, como la renuncia como se dio con Otaola y ahora esto. Entonces, se nos está olvidando mucho que necesitamos jueces constitucionales que realmente sepan cuál es su papel y el Tribunal Electoral, lamentablemente, hay algunos magistrados que a mí sí me gusta, Reyes Rodríguez es uno, pero los demás cada vez hacen más interpretaciones de la ley y de la Constitución que están fuera de todo orden. Entonces, esto es lo más grave de este caso. O sea, lo de si sobrevive el peso o no, yo no estoy de acuerdo con la ideología, pero estoy de acuerdo con que haya pluralidad. No sé bien en qué creen, porque sí dan muchos coletazos, pero el Tribunal Electoral es muy grave. ¿Cómo lo ves, querida Estefanía? Yo creo que, pues, ya lo habíamos platicado en el tema jurídico, pues no hay nada que discutir. Creo que está mal, creo que se tiene que revisar, pero también creo que caer en este antagonismo de no respetar el derecho del otro a existir también es muy complicado y es un poquito peligroso para la democracia. Digamos, en la democracia y en la Constitución no está izquierda-derecha, o sea, no hay una definición tal cual de qué es y no se mide así cuántos partidos deben existir. Sin embargo, creo que el PES está entendiendo que tiene que transitar a otra cosa. Más allá de las figuras que nos puedan caer bien o no del PES, compañeros y compañeras grandes, yo personalmente pues, no empoderaría a ninguna de esas figuras porque va en contra de la agenda en la que yo quiero ver a este país, ¿no? O sea, en general. Y eso se vale. El tema es que yo creo que es peligroso
ahorita es el PES, pero luego puede ser otro partido, un partido quizá más progresista, un partido de otro tipo de minorías, y que estemos trasladando este discurso quizá puede dañar la congregación de otros movimientos. Digamos, este paso a la institucionalización, me parece complejo que esa sea la discusión. Sí quiero ver una discusión muchísimo más legal en torno a qué es lo que está haciendo el tribunal y qué es lo que se le tiene que revisar y qué es lo que sigue, porque es evidente para nosotros aquí y para mucha gente que así no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una ruptura de manera política dentro del PES y creo que eso ha generado, como digamos, un clivaje entre quienes están en una agenda sí de derecha, sí conservadora, que hay que rescatar que donde gobierna el PES tampoco se refleja su agenda tan conservadora como en Morelos, por ejemplo. O sea, no entras y ya es de Hands May Tell, o sea, no te tienes que poner. Eso también hay que entenderlo, pues. Un poco como los estatutos del PAN, dicen una cosa y hacen otra. Creo que eso es lo que está funcionando en el PES. No pero hay punto de comparación. no, evidentemente no, ustedes son unos elitistas y el PES es un partido un poquito más popular. Bendito Dios. Sí, está bien. ¿Quién sabe? No, digo, aquí está, ¿no? El tema es que sí creo que hay que ser cuidadosos en torno a la democracia que queremos, efectivamente si queremos un montón de partidos, y cuál es la discusión que vamos a generar en torno a los que se vayan dando y si van a ser con nuestras filias y nuestras fobias hacia la izquierda y la derecha. No, es que les gusta manejar mucho este discurso muy de, no, pues mejor no nos metemos para no hacer enojar a nuestro patrón, pero el tema, nos enfrentamos a dos cosas. La incongruencia, que nunca entendí en qué consistía la alianza de Morena con un partido tan distinto como es el PES, llevando más de 18 años peleando la agenda del PAN. O sea, si Morena ve tan mal los valores cristianos que también forman parte de nuestros orígenes como Acción Nacional, ¿por qué se alió con el PES? Y la otra, en este caso, me gustaría que ustedes respondieran, dado que esta unión tan rara surge de una incongruencia, una simulación, una acción política para ganar votos, realmente, o sea, ¿están viendo bien que ahora el presidente esté presionando a otro poder para darle vida a este? No entiendo. A ver, ¿quién ha salido? No. Es que ha salido en los últimos días, en las últimas semanas, varias notas, ¿no? Incluso por ahí Denise Dresser estaba cuestionándolo en redes sociales, Fernando Belauzarán también, algunos argumentos de que en efecto parecía como si el presidente López Obrador hubiera ejercido presión en el Tribunal Electoral para poder tener pues, un tribunal más a modo, ¿no? Con la salida de Janine Talora. Incluso por ahí creo que venía un trascendido no me acuerdo, en el periódico Universal, creo que es el periódico Universal, en donde se mencionaba que el presidente de la Suprema Corte habría acompañado a Julio Scherer, incluso a hablar con Janine Talora. Eso decían en el trascendido, no hay ninguna prueba, es conjetura, pero ahí está. Es eso, si las pruebas son tuitazos y trascendidos, pues habrá que, o sea, quien acusa está obligado a probar. Y yo creo que aquí lo importante es respetar la división de poderes y la no injerencia. Y bueno, pues efectivamente creo que en la formación de coaliciones cierta dosis de pragmatismo prevalece. Y creo que en este caso se vendió demasiado cara el partido Encuentro Social. Logró sacar una muy buena negociación para sus intereses. Sí, fantástico. Y la verdad es que no aportó lo que se esperaba, pues ni siquiera logró rebasar el 3% de la votación. Y aún así lo quieren mantener eso ha pasado en múltiples ocasiones con los aliados, tanto PAN, del PRI, PRD como en la del ciudad. PAN, como del otrora PRD. Bueno, El Verde incluso. Ahora sí es muy grave que se esté cuestionando la independencia porque del Tribunal Electoral, pero también de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que están diciendo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia acompaña al consejero jurídico de la presidencia a presionar a la otrora presidenta del Tribunal Electoral. Entonces, sí, o sea, yo quisiera ver algo más que suposiciones y tutazos, etcétera, pero o sea, no puede ser que estemos discutiendo eso. O sea, eso es un valor que hay que proteger mucho. Yo no tengo mi celular, pero si mal no recuerdo, creo que Arturo Saldívar puso un tuit diciendo que evidentemente esto era una mentira. claro. ¿no? Y en todo caso, si hay presiones de algún otro poder, pues también es responsabilidad de un poder protegerse y cuidarse y decir, no, hasta aquí, este es pintar raya y de aquí no pasas, ¿no? O sea, también hay que irnos quitando esto de deificar al presidencialismo, etcétera. A ver, son actores políticos con división de poderes que reivindican su autonomía constitucional, pues entonces háganla valer, que no sea letra nada más. Y nada más para abonar un poco, la fortaleza de un tribunal deriva de la fortaleza de sus resoluciones, y como las resoluciones del Tribunal Electoral han sido
por decirlo así, débiles o muy cuestionados durante los últimos 2 años, desde 2016 para acá. Entonces también no tienen mucho con qué defenderse. O sea, muchos magistrados están ahí por cuotas meramente políticas. O sea, no es lo mismo un ministro de la Corte como se nombra a los magistrados del Tribunal Electoral. Y las sentencias del Tribunal Electoral, en serio, sí son una cosa, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, se contradicen, son incongruentes. Entonces, pues por eso pueden hacer esto con el Tribunal Electoral también. O sea, hay una debilidad institucional que deriva de una falsa concepción de lo que debe hacer la justicia constitucional electoral. Muy bien, pues bueno, nos quedan 30 segundos. Te doy la última voz, querida Ana Villagrán. Pues es que nadie nos responde qué es lo que está buscando el presidente López Obrador al mantener ese partido vivo. Porque es claro que quiere que vuelva a aparecer en las boletas en el 21, pero ¿como para qué? O sea, realmente apoyando a este partido simplemente está defraudando a sus seguidores y está violando la ley, está presionando otro poder. ¿Realmente ese es el presidente que viene a hacer bien las cosas? Va a ser tema a lo largo de la semana, cuando decide el tribunal si el PS se queda o no con registro, y evidentemente también hay que darle seguimiento a este encuentro que tuvo el presidente López Obrador con evangélicos allá en Palacio Nacional. Una pausa. Al regresar nace un nuevo grupo, un grupo que se dice plural y que se llama Yo Sí Quiero Contrapesos. Con esto regresamos.